Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio de hoy, donde tengo como invitado al doctor Ricky Luis Pérez, que es cirujano vascular y que tiene su consultorio en la ciudad de Monterrey ya con 6 años de experiencia. ¿Qué tal, doctor? Buen día, ¿cómo se encuentra? Muy bien, saludos a todos y pues comencemos con esta entrevista. Muchas gracias. Su tema se me hace muy interesante. Creo que en México falta un poquito más de información sobre su tema y empecemos por esto. ¿Cuál es la diferencia entre un cirujano vascular y un angiólogo? Mira, el angiólogo y el cirujano vascular aquí en México está compartida la especialidad, pero aquí en México angiología y cirugía vascular realmente es una especialidad que pues está unida. Entonces, en México el término correcto sería cirujano vascular. El término correcto sería angiólogo y cirujano vascular, porque realmente en nuestro título universitario dice angiólogo y cirujano vascular. Es el término correcto, pero la gente luego nos dice angiólogos, también es habitual escucharlo. Y ya entrándonos en el tema, doctor, ¿qué es la insuficiencia venosa? Mira, la insuficiencia venosa, vamos a aclarar, el sistema de la circulación incluye el corazón, las arterias y las venas, y unos vasos muy chiquitos que se llaman capilares. A grandes rasgos, el corazón bombea la sangre y a partir de las arterias las distribuye en todo el cuerpo hacia los tejidos. Y de los tejidos, de regreso, es llevado por las venas. Arteria y vena nunca se comunican, sí forman parte de la circulación. Y esto es una circulación unidireccional. ¿Por qué es importante? Porque si la sangre va hacia los pies, tiene que también regresar. Entonces, las venas o la función de las venas es regresar la sangre, sobre todo de los tejidos, hacia el corazón. Y tiene que hacerlo en una sola dirección. Para eso nos ayudan de unas válvulas que son como nidos de golondrina, que evitan que se regrese o se estanque la sangre en las piernas. Si no hubiera estas válvulas o esta función de las venas, pues la sangre se quedaría en las piernas nada más. Entonces, la función de las venas es regresar la sangre, en este caso de las piernas, por ejemplo, de los pies hacia el corazón en una sola dirección. Cuando esas venas ya fallan, esas válvulas ya no tienen función o decimos insuficiencia valvular, tenemos algo que se llama insuficiencia venosa. Entonces, ¿por qué es importante? Porque básicamente la sangre se queda acumulada en los pies y es importante porque esto es lo que manifiestan los pacientes. Como se llena de sangre, se queda encharcado, manifiestan hinchazón, pesadez, cansancio, sobre todo al final del día, mejoran si levantan los pies porque la sangre retorna por gravedad. Entonces, todas estas son molestias que están asociadas a la insuficiencia venosa y pues es importante que lo vea el angiólogo, sobre todo porque ahorita ya tenemos la oportunidad de hacerles el estudio de ultrasonido vascular en el consultorio, en la misma consulta. ¿Generan dolor cuando alguien tiene algún problema en las venas o las venas muy marcadas o algo por el estilo, genera algún tipo de dolor? Sí, sí puede generar un dolor. Las personas piensan que es normal, sobre todo porque en esta enfermedad que sí le puede dar a jóvenes, a niños también, es más frecuente en pacientes mayores de 65 años, porque esas válvulas que comentaba se van degenerando con el tiempo. Entonces sí pueden tener dolor, es un dolor sordo y que está asociado a hinchazón, pesadez, cansancio, sobre todo al final del día. Aquí tengo una duda que igual y nada que ver, pero por ejemplo, cuando la gente practica o hace fisicoculturismo o algún tipo de deporte que se le marcan las venas de los brazos o de las piernas, ese tipo de no sé, decirle patología o esa formación o las venas de esa manera, es algo que puede ayudar a una persona que trae inflamación en las venas o esto o lo otro, o de ahí se deriva o nada que ver, o es otro sistema totalmente aparte. Sí, es una muy buena pregunta porque fíjate que también es curioso que los deportistas piensan que no se van a enfermar y también tienen como apagado ese chip de que, si tengo algo, pues no acudir. Pero sí, realmente si la vena está funcionando bien, no le va a dar problemas o no tiene por qué tener problemas. Si se hace grande, no sería un problema. Sería un problema si la vena no lograra sacar la sangre de los tejidos, estuviera regresándose. Entonces sí tiene molestias, sí tengo pacientes que son muy deportistas, pero que tienen estas molestias. De hecho, piensan que es normal porque hacen las actividades y hay un cansancio normal o esperado después de hacer una actividad. Eso sí es normal, sobre todo si les gusta hacer muy fitness, es esperado que tenga cansancio. Pero cuando ya tiene cansancio que, por así decirlo, ya es más molesto,
debe haber un cansancio, por así decirlo, normal, y dividirlo de un cansancio que ya más patológico, más de que tiene que hacer otras actividades, que no se recuperan, que si por ejemplo eleva los pies y después de eso continúa con esas molestias, o cuando esas molestias también se dan cuando no está haciendo ejercicio, en realidad ya es como el parámetro para dividir, ya que eso no es normal, porque si ya tiene insuficiencia venosa va a tener dolor en las piernas, o todo hinchazón, pesadez, cansancio, y pues sí sería conveniente que se valorara con un ultrasonido, pero ahí el dilema sería que si ya tiene molestias, sí recomendara que acudiera con el angiólogo. Y luego, por ejemplo, igual otra pregunta que a lo mejor no es el caso, pero cuando sobretrabajan las venas, supongo que la vena se hincha tanto, o sea, es muy notoria o crece por pompeo de sangre que está requiriendo ese músculo y todo ese esfuerzo y hace que pues la vena crezca para poder nutrir el músculo y que crezca. Pero si ya la persona, en este caso, creció el músculo y creció la vena y ya le baja el nivel, esa vena ya se queda atrofiada, así toda arrugada, ya regresa a su forma original. Mira, es una muy buena pregunta. Hay que recordar que el cuerpo humano realmente es sabio. Las cosas que no ocupa las va atrofiando. Y eso lo vemos muy frecuente cuando, por ejemplo, un niño se fractura, pues queda con sus músculos muy chiquitos. Es una muy buena pregunta porque al final de cuentas la vena se hizo más grande porque estaba requiriendo más sangre y tiene que sacar más sangre de los músculos. En el momento en el que deja de hacer ejercicio, la vena tiene que hacerse más chiquita. Aguas, porque realmente no todas las venas que están muy dilatadas están enfermas y no todas las venas que están chiquitas están sanas, porque al final de cuentas las válvulas, si ya se degeneraron, si ya no funcionan, a pesar de que esté chiquita, puede dar problemas, y eso es muy frecuente, por ejemplo, en pacientes de más de 65 años o de la tercera edad, que piensan que porque tienen unas venas muy chiquitas no tienen enfermedad venosa, como no se les nota las varices normales, que no tienen molestias. En realidad sí tienen molestias de hinchazón, pesadez, cansancio. En realidad ahí veo frecuentemente que los pacientes están arrumbados en un rinconcito. ¿Por qué? Porque estas molestias en pacientes de la tercera edad hace que no quieran ya caminar, no pueden estar mucho tiempo de pie. Esta enfermedad, si bien es difícil que te dé problemas, nada más te da molestias en las piernas, a largo plazo sí va a mermar una calidad de vida. Y de hecho vemos un fenómeno que antes nos interesaba a los médicos, mucha esperanza de vida, y no nos preocupamos por la calidad de vida de los pacientes. Ahorita ya vemos, la mayoría de los médicos que yo trato o con los que convivo, vemos que también, aparte de la esperanza de vida, también hay que optar por calidad de vida. Entonces esta enfermedad a largo plazo sí va a mermar la calidad de vida. ¿Y qué va a hacer? Estos que tienen insuficiencia venosa van a caminar menos, sus músculos se van a atrofiar, hablamos de las atrofias, los huesos también se van a atrofiar, y esto los va a condicionar a que si están caminando, como sus músculos ya son más débiles, sus huesos ya están más débiles, provoca una caída, y las caídas pueden ser fatales en pacientes de la tercera edad. Eso que comenta, o sea, el nombre lo dice, insuficiencia venosa. Las venas no tienen la suficiente calidad para abastecer o nutrir los músculos, los huesos, tu sistema. Entonces, pues, obviamente va a empezar a deteriorar, y eso era la parte de la siguiente pregunta, que le tenía dos preguntas. Cuando alguien padece de insuficiencia venosa, ¿le afectan algunos órganos en específico o algunas partes del cuerpo en específico? Y si es algo que es hereditario o es más de mujeres. Ok, mira, en cuanto a los órganos, virtualmente todos los órganos tienen venas, y virtualmente todos los órganos podrían ser afectados por la insuficiencia venosa. Simplemente que entre más cerca estás del corazón, menos molestias pudieras tener de las venas, porque el corazón también ayuda a succionar la sangre. Entonces los problemas de la circulación a grandes rasgos son mayores o más frecuentes entre más alejado estén del corazón. ¿Y cuáles son los sitios más alejados del corazón? Las piernas. Entonces son los sitios donde tenemos más problemas de circulación, tanto arteriales como venosos. Entonces las venas sí van a alterar el órgano en donde estén afectando. Ahora, sí es más frecuente en mujeres. ¿Por qué? Porque en cuanto a hormonas, estas hormonas predisponen a que se atrofien un poco más las venas, y sí es más frecuente en mujeres, sobre todo mayores de 65 años, también las que estuvieron mucho tiempo embarazadas, inclusive en el embarazo también pueden predisponer a que se formen esto, y pues es marcado por las hormonas. Y ahí, doctor, cuando va con, o sea, la persona que siente la hinchazón en las piernas, el malestar y todo eso, que la vena se vea
vena, así como se les ven así en ocasiones que se parece telaraña, ¿eso también es un indicador o eso no está relacionado con esto? Es muy frecuente que piensan que si no tienes arañitas o no tienes varices, no tienes enfermedad. No, eso es independiente. De hecho, las arañitas están asociadas a que un tercio de los pacientes que tienen arañitas pueden tener insuficiencia más profunda, por decirlo, de venas que están más profundas y que no hay una evidencia. Entonces, esos 2/3 de pacientes que tienen enfermedad venosa sin arañitas, son los pacientes que luego no llegan a acudir tan rápidamente. O se les dan medicamentos y es un punto que hay que tratar, que realmente hay un abuso de venotónicos o medicamentos para las venas. Realmente no son curativos, realmente nada más palian una molestia o las molestias. Son como si fueran analgésicos de venas. Pero, ¿y le ha tocado a algún fisiculturista así que le haya llegado que ya no tenga las venas tan ponchadas y así? ¿Y cómo le ha tocado con ellos? Mira, me ha tocado de enfermedades de las arterias y de las venas. Sí hay muchos deportistas, maratonistas, hacen el Ironman, etcétera, etcétera, que obviamente llega un punto en el que estas personas que son muy fitness ya no hacen o dejan de hacer ejercicio. Entonces, todos somos humanos y vamos a tener enfermedades de todo el cuerpo, sobre todo de las que decimos que son degenerativas. Y la enfermedad venosa es una dentro de las que son degenerativas. Al final de cuentas, yo creo que todos vamos a padecer una insuficiencia venosa. Y este tipo de pacientes tienen como la idea de que como fueron muy deportistas, no se van a enfermar. Entonces sí es frecuente verlos. Y hay una anécdota que quisiera compartir de una paciente dentro de los 20 años que tomaba proteínas. Le recomendaron, está bien, no pasa nada, pero alguna vez le hicieron una broma. Cada proteína, dicen 1 o 2 cucharadas. Bueno, le invitaron, pero le dieron el líquido y le dieron 10 veces más la dosis. En vez de una cucharada, nada más por poner un ejemplo, le pusieron 10 cucharadas y le dio un episodio de que se le inflamaron todas las venas del cuerpo. Wow. Y ahorita que dice, o sea, bueno, lo he mencionado un par de veces, que la gente le saca a la cirugía. ¿Cómo es una cirugía para tratar insuficiencia venosa? ¿O por qué le sacan? Bueno, a mí me dice, y yo lo único que me imagino es de que ni te abren, que por una vena han de meter y mete un catéter o algo así, o sea, no sé. ¿O qué es la cirugía para cuando tienes insuficiencia venosa? Mira, vamos a dividirlos por tratamientos invasivos. Ya la cirugía la vamos a dividir como, ya conoces, una incisión. Entonces, estos tratamientos invasivos se dividen básicamente en 3 grupos. Cerrar la vena, o sea, colapsarla completamente, desviar la sangre, por así decirlo, que no se encharque la sangre ahí, y quitarla o removerla completamente. La cirugía, por así decirlo, que se hizo al principio es quitarla, la sapenectomía, la que te abrían y quitaban la vena completamente. ¿Por qué se quita una vena? Pues ya no está funcionando. ¿Y qué te dejaban en su lugar? No se dejaba nada. Claro. Hay que dejarlo en claro porque muchas personas dicen, bueno, si me quitas esa vena, ¿me va a dar problemas de la circulación? No, porque partimos de que esa vena ya no está funcionando. Y podríamos dejarlo ahí porque no está funcionando. El problema es que la quitamos porque tiene problemas. Entonces, quitamos o proponemos eso para solucionar el problema, no para ver que esté funcionando. No hay forma de reparar esas válvulas, no hay forma de reparar esas venas. Entonces, se quita para resolver el problema o las molestias. No le va a conferir ningún tipo de circulación o problemas de la circulación porque realmente la vena ya no está funcionando. Mencionó 3, o sea, el más nocivo y luego los otros 2, ¿cuál sería? ¿El láser? La oclusión incluye el láser, radiofrecuencia o la escleroterapia. La escleroterapia es inyectar un medicamento dentro de la vena y es algo que mostrar porque aquí en México es muy frecuente que, pues lamentablemente no estoy orgulloso de eso, de que se pirateen medicamentos o que se apliquen medicamentos piratas. En realidad también es algo lamentable, que hay que ver que el medicamento que se aplique sea original, que tenga registro sanitario. Es como hablábamos de los médicos que si tienen regulaciones y demás. Bueno, también los medicamentos deben tener regulaciones a partir de COFEPRIS y deben tener un registro sanitario y eso hay que revisar. Cada paciente, yo les digo, ¿sabes qué? Solo hay 2 de este tipo de medicamentos en el mercado, uno que por ámpulas y uno por frasquitos, y hay que verificar que sea original. ¿Por qué? Por 2 cosas. La efectividad del tratamiento. He visto que los medicamentos piratas no son tan efectivos y no sabemos si tienen otras sustancias. Y la otra
es que los medicamentos piratas, yo no lo aplico, pero cuando vienen por segunda opinión, he visto que dan más complicaciones y para mí luego es más difícil tratar este tipo de complicaciones porque no sé qué realmente le aplicaron. Entonces, si bien sí se pueden resolver, al fin de cuentas son complicaciones un poquito mundanas, vamos a decirlo, nada más dan molestias, un tiempo, etcétera, sí es pertinente porque esto se puede prevenir. Y del otro tratamiento que estábamos hablando es la desviación de la sangre, que es un procedimiento que se hace, el que se llama procedimiento de Chiva, un procedimiento que se usa o está más extendido en Europa, sobre todo en Francia, que ya se describió, que es desviar la sangre para, si bien tenemos la vena que no está funcionando, si se tapa en cierta forma, en vez de drenar hacia arriba, drena hacia abajo, y eso hace que, al final de cuentas, no se encharque la sangre. Y al no encharcarse la sangre, mejoran las molestias. Y de hecho, uno de los beneficios que se propone por este tipo de tratamientos es que no se puede hacer en quirófano, el otro es que respetamos una vena, porque desviamos la sangre y la vena se queda ahí, no se ocluye, no se quita, se deja la vena ahí y esa vena a largo plazo puede ser usado para conducto, ya sea para revascularizar el corazón o en nuestro caso como angiólogos, revascularizar las arterias, sobre todo de las piernas, un bypass. Entonces, cuando una persona trae algún tipo de insuficiencia, de los signos que debes de tener o que debes de estar presente es como que sientas inflamación y algún tipo de fatiga, no quiero decir crónica porque eso es otro malestar, pero una fatiga que pues no te la quitas y que sientes ese es como que cansancio. Cansancio sobre todo en las piernas, pero sí se quita. Sí se quita. De hecho, una de las cosas que yo les digo, les pregunto a los pacientes o que me preguntan, oye, ¿puedo tener enfermedad de venas? Mira, si tienes cansancio, hinchazón y estas molestias, dolor, pesadez, o piensas que lo tienes, y tú vas, te acuestas y levantas los pies y mejoran tus molestias después de un rato, unos 20 minutos de estar así, si mejoran y después de un tiempo de estar mucho tiempo de pie o parado o regresas a tus actividades, te vuelve a dar, en realidad ahí sí tienes insuficiencia venosa. Pero ahí sí recomiendo ampliamente acudir con el angiólogo para determinar cuál sería tu mejor opción de tratamiento. Es que ahí, fíjese, yo no sé, eso es algo que he notado y se me hace muy curioso y por eso le volví a preguntar al inicio de la entrevista la diferencia entre cirujano vascular. Es que no sé por qué siento que en México a ustedes como que no les dan la importancia que tienen. ¿Qué pasa, doctor, si alguien trae ese problema en las venas y no se lo trata? Obviamente que cada quien debe ser responsable de su salud. Obviamente que el médico está de apoyo en cuanto a eso. No vamos a obligar a ningún paciente a ningún tipo de tratamiento. Eso que quede claro para que puedan acudir. Y pues de las consecuencias, nosotros decimos algo que es frecuente en términos de medicina, que nosotros conocemos la historia natural de la enfermedad. Quiere decir la historia de la enfermedad si no te atiendes. Entonces nosotros sabemos que la enfermedad venosa tiene una historia natural donde empieza con ciertas molestias, pueden aparecer varices y una de las consecuencias es que a largo plazo toda esta inflamación le puede condicionar problemas, aparte de las varices, esas varices pueden generar inflamación como se hacen las varices o las tortuosidades, ahí se acumula sangre, se inflama y puede ocasionar una trombosis. Y la otra complicación que pueden tener es que como ya si se acumula mucha sangre en las piernas, algo que no vemos muy frecuentemente, hay pocos estudios en cuanto a eso. Por poner un ejemplo, podemos tener 5 litros de sangre. Imagínate que de todo el día 1 litro se está acumulando en las piernas, 1 litro de sangre. Entonces el corazón estaría trabajando con 4 litros y llega a su casa, se acuesta y el corazón ya acostumbrado a trabajar con 4 litros, le tumbas o le regresas 1 litro de más y de repente el corazón se queda así de, ¿qué onda? O sea, ¿por qué estaba trabajando con 4 litros? Y dices, ay, entonces esto es diario. Entonces el corazón también puede sufrir una fatiga si sobre todo tiene otro problema de corazón. Y es algo frecuente luego ver que este tipo de pacientes pueden también sufrir el corazón. Y algo que ahorita lo que está mencionando, y para la gente que le tiene un poco de temor o reserva o ha escuchado mala información, ahorita espero que todo les esté quedando claro, siempre es mejor ir con el doctor sin que sea una emergencia. Si tú traes un malestar y vas con el doctor y te atiendes en un esquema controlado, vamos a hacer esto, plan A, plan B, plan C, todo ordenado y así, tienes más probabilidades de que todo te vaya acorde a lo planeado, a que llegues con una emergencia, ya traigo un trombo, ya traigo esto, ya traigo el otro y atiéndenme en este momento. En esos momentos siento que le ponen más riesgo innecesario porque lo pudieron haber planeado.
Esa es mi opinión sobre ese tipo de situación. Pues es una opinión muy, muy certera. De hecho, hay muchas enfermedades de las que podemos hablar de eso. En realidad, por eso nosotros dividimos cirugía programada y cirugía de urgencia. Y eso ya en todas las especialidades ya está demostrado que la cirugía de urgencia tiene más complicaciones que la cirugía programada. Entonces, en primera, sí estamos capacitados para resolver ese tipo de urgencias, pero solo podemos disminuir ciertos riesgos. No es lo mismo, sí. Y de hecho, una de las cosas que, por poner un ejemplo, cuando las arterias de las piernas se tapan y ya no tienen opción para revascularizar o regresar esa circulación, el tratamiento ya es una amputación. Y ahí yo recomiendo, por ejemplo, una amputación programada, porque como tú dices, tenemos todo controlado. Los laboratorios, el paciente está tranquilo, nosotros, el equipo está tranquilo, no estamos apurando a nadie, ya vimos todas las complicaciones que puede tener, vemos todos los pasos que podemos hacer en caso de que tenga una complicación, porque no descartamos una complicación, no podemos asegurarlo, pero tener planes para ver qué complicaciones puede tener siempre es mejor. Llegar de urgencias con una infección que puede comprometer la vida, que tenemos que preparar todo, que tenemos que ver que si está cruzado, no cruzado, que si comió, que si no comió, etcétera, etcétera. Eso, y si ya tiene una infección, los complica más. Y entonces, en este tipo de pacientes de urgencia, en amputación, estoy hablando de esto, que no son las venas, pero es para aclarar un poquito. Este tipo de pacientes tienen un pronóstico de morbilidad y mortalidad más lamentable, o sea, se complican más, sobre todo después de la cirugía, pueden llegar a tener más infartos después de la cirugía. De hecho, se asocian a infartos mayores después de 30 días después de la cirugía, quedan con ciertas secuelas, riesgo de infecciones, riesgo de inflamaciones, riesgo de otras cosas. Pero sí, efectivamente, tienes toda la razón. Prepararse para alguna enfermedad y dar un tratamiento en tiempo óptimo es mejor que en tiempo de urgencia. Aquí tengo dos preguntitas que la vez pasada que platicamos usted y yo, alguien nos las dejó aquí en el estudio y pues aprovechando se las hago y ya le contestamos a esa persona. Una de esas es que si con un estudio de sangre se puede saber si soy propenso a los trombos. Es una pregunta un poco difícil de contestar, sí y no. Sí hay unas enfermedades que se pueden determinar que tienes riesgo de trombosis en la sangre o predisposición a eso, pero realmente no va a normar una conducta de darles tratamiento. Lo que va a normar una conducta es qué tan frecuente has tenido la trombosis, o sea, ver al paciente, por así decirlo, no tanto por un estudio. El estudio puede decir muchas cosas, pero si el paciente tiene muchas trombosis, por ejemplo, puede decir que tiene tal proteína muy elevada, etcétera, etcétera, pero no le da trombosis, en realidad está por demás, por así decirlo, el estudio. Por eso siempre hay que valorar con el paciente aquí, ver sus antecedentes y demás, y sí se puede determinar con eso si tiene riesgo de trombosis. Por ejemplo, uno de los parámetros para ver si le vamos a dar algún medicamento más tiempo a un paciente con trombosis venosa, justamente está en la sangre, lo determinamos. Si sale muy elevado, pues realmente reiniciamos el medicamento o se lo continuamos hasta que disminuya. Pero sí es medio ambigua la pregunta. En ciertas personas o circunstancias sí es posible ver que tienen una predisposición y va a depender de los casos en particulares. Y en otras opciones, realmente algunos pacientes llegan a tener trombosis y a pesar de que les mandes a hacer muchos estudios, ninguno arroja un resultado y aún así tenemos que normar una conducta de que este paciente está generando trombosis sin saber de dónde o por qué. Otra de las preguntas que nos hicieron es ¿por qué hay gente que no reacciona al anticoagulante? Es una pregunta excelente. Hay una predisposición genética a tener respuesta a ciertos medicamentos. Entonces, algunos pacientes van a responder más y decimos que tienen una dosis terapéutica. Al final de cuentas, hacemos estudios de fármacos en poblaciones, pero no todos somos completamente iguales. Entonces, nos dan una dosis terapéutica a nosotros, que es una dosis segura, que no te da problemas, pero que tampoco o tiene efectividad y no tiene tanto riesgo. Ahora, algunos pacientes salen de esa norma y se quedan con una dosis subóptima, o sea que realmente no te están dando una dosis adecuada.
y entonces en ese caso tenemos que aumentar la dosis o cambiar el medicamento porque algunos pacientes son resistentes a ese tipo de medicamentos. Es una pregunta muy buena porque, por ejemplo, en este caso de la trombosis, para eso es la valoración a los 3 meses, para ver si está respondiendo al tratamiento. Y si no está respondiendo al tratamiento, mediante el ultrasonido, mediante examen de sangre, etcétera, etcétera, hay que sospechar por qué, ya sea que el medicamento lo está haciendo resistente el paciente o el medicamento requerimos más dosis porque lo está aguantando bien el cuerpo, porque al fin de cuentas el cuerpo piensa que eso es extraño, o sea, el cuerpo dice, no, esto no es normal de mí, o sea, ¿por qué yo debo tener esto? Entonces sí es importante valorarlo. Y la última pregunta que nos hicieron es, ¿las medias de compresión sirven o no sirven? Las medias de compresión sirven muy bien y hasta ahorita yo recomiendo más las medias que el uso de medicamentos. Las medias te van a aliviar las molestias, pero no van a evitar que avance la enfermedad, igual que el medicamento. Ni el medicamento ni las medias van a evitar que avance la enfermedad. En realidad los tratamientos invasivos son lo que hace que evite que avance la enfermedad. Por eso luego es importante, todo el mundo no quiere operarse, bueno, hay tratamientos que podemos usar para justamente que el paciente no llegue a una cirugía. Y las medias sí son muy buenas opciones, pero son solo para aliviar las molestias. En realidad ahí es dependiendo si el paciente no está accediendo, no quiere acceder a una cirugía, pues las medias van a ser una opción muy acorde al paciente. Hay que recordar que las medias son incómodas, sobre todo en época de calor, y también hay que valorar que el paciente sea candidato al uso, porque si tiene ya también enfermedad de las arterias, le puedes predisponer algo peor que la enfermedad de las venas. Predisponer una enfermedad de las arterias por el uso de medias, pues no es lo correcto, y por eso pues es importante que lo valore un especialista de la circulación. En este caso pues son los angiólogos y los cirujanos vasculares. Y sí recomiendo las medias, pero hay que darle un seguimiento, sobre todo porque pues a largo plazo no conviene usarlas si hay un tratamiento que te pueden ofrecer y que te puede dar una curación, inclusive evitar que avance la enfermedad. Entonces en México hay centros de venas, así les llaman, o casi no es común. Yo no me ha tocado ver, la verdad, pero a lo mejor sí hay, pero a mí no me ha tocado ver. Sí, mira, es que aquí hablábamos de que hay unos flebólogos, los que tienen una certificación un poco laxa, vamos a decirlo, pero se da en que, pues como tienen unos tratamientos un poquito más económicos, solo ofrecen eso, se da más que nada estas clínicas, sobre todo en las afueras de la ciudad o donde no hay mucha visibilidad. Entonces sí existe este tipo de centros, yo sí los he visto, los conozco, por así decirlo, porque al final de cuentas, si no responden a ese tratamiento, luego ya van acudiendo o viendo opciones y pues nos llegan aquí y nos dicen, no, pues acudí a tal centro, a tal lugar, etcétera, etcétera, donde veían nada más venas o nada más vieron las clínicas de pie diabético, donde no les dieron el tratamiento adecuado o óptimo y pues ya vienen aquí ya después de 6 meses, 8 meses, 12 meses con un tratamiento que no fue tan acorde a lo que tenía. Pues muchas gracias, doctor. La verdad, espero que haya quedado bastante claro a la gente que nos escucha lo importante que es tener cuidado de tus venas y pues estar al pendiente de estos síntomas y acudir inmediatamente con un angiólogo o cirujano vascular, que es lo mismo, para que pueda darte una revisada y pues descartar y tratar. Como dice el doctor, no todo tiene que ser cirugía, no le tengan miedo, es llegar y pues hacer un análisis y pues ahí el doctor te va a ir guiando y no necesariamente todo tiene que acabar en cirugía. Puede ser más veces más el miedo que le puedas tener y pues eso te puede generar un poquito más de consecuencias negativas. Aquí vamos a dejar sus datos y su tarjeta digital para que la gente lo pueda contactar, pueda hacer citas. ¿Ofrece consulta virtual? Claro, ofrecemos consulta virtual. De hecho, ya tenemos varios pacientes con sus limitantes. No es lo mismo una consulta virtual que una presencial, pero en caso de que tienen alguna duda, o sobre todo lo que hacen es como segunda opinión, de que me dicen, doctor, no sé si me debo operar o no me debo operar, ¿usted qué me dice? Y ya me dan todos los estudios, la evaluación de otro angiólogo, y yo digo, ¿sabes qué? Esto, coincido, no coincido, etcétera, etcétera. Pues muchas gracias, doctor, y gracias a todos y hasta la próxima. Les dejo el clip del siguiente episodio donde platiqué con el doctor sobre el tema de los trombos, por si les queda alguna duda ya puedan casar el tema. Hasta luego. Después de mi plática con el doctor Luis, puedo concluir que el tener una buena salud en tus venas es algo que impacta la salud general en todo tu cuerpo y que siempre es mejor atender este tipo de problemas en un ambiente controlado y a tiempo. Esto ayudará a minimizar el riesgo de que tengas que llegar por una emergencia. Cuida tus venas.
Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales.